La palabra de Dios nos dice que tenemos que hacer cosas realmente nuevas en estos tiempos. Y estos días que he estado conversando con algunas personas que están mejorando su vida de oración, que han cambiado su forma de trabajar, que han encontrado algún consuelo en el Señor y en su palabra, me ha animado a compartir lo que quiero hablar hoy, y es los efectos de la voz de Dios. Porque Dios habla. Dios quiere mostrarnos su propósito, su plan para nuestra vida. Y hoy voy a mencionar varios pasajes de la Biblia que incluyen a varios profetas de la Biblia. Y cuando queremos resaltar esta cuestión de la voz de Dios, cómo Dios habló a los profetas y nos habla a nosotros en este tiempo, voy a mencionar palabras que dijeron hombres de Dios como el profeta Elías, el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel y el profeta Samuel. Hablemos, por ejemplo, del profeta Elías. Dice en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 1, que después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: Ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Fíjese que la palabra del Señor nos dice aquí que después de un largo tiempo vino la palabra del Señor. Es decir, hay tiempos. Dice que la palabra de Dios dice que hay tiempos duros, tiempos difíciles, tiempos de abundancia, tiempos de escasez. Estamos pasando por un tiempo de pandemia, un tiempo muy complicado. Pero después de esos tiempos dice que vino la palabra del Señor, y eso es muy importante en estos tiempos que estamos viviendo, que de tantos mensajes que estamos escuchando a diario podamos oír la palabra de Dios, la voz de Dios. Pues bien, la palabra de Dios viene al profeta Elías en un momento donde habían pasado 3 años de tremenda hambre en la tierra. No llovía. Y él le dice: vaya y preséntese ante el rey Acab, un rey duro de corazón, y dígale: voy a enviar lluvia a esta tierra. Es decir, que cuando la palabra viene, trae un mensaje de esperanza. Y esperamos que esta palabra traiga tiempos de lluvia, de bendición sobre nuestros hogares, nuestra economía, nuestras empresas, nuestro país, nuestras ciudades. Y es que Dios no usa ni WhatsApp, ni ninguna aplicación, ni Facebook, para enviarnos mensajes instantáneos. No, Él desea hablarnos personalmente, cara a cara a cada uno de nosotros. Y Él se toma el tiempo para esperar que nuestra atención esté en Él. Lo que pasa es que en estos momentos difíciles nuestra atención está en otras cosas, en nuestra empresa, en nuestro hogar, en nuestra economía, en nuestra nevera, pero el Señor está esperando que en medio de estas dificultades centremos nuestra atención en Él. Y cuando centramos nuestra atención en Él, entonces Él nos habla. Por eso en Efesios capítulo 5, versículo 16, nos enseña que Dios quiere hablarnos para revelarnos sus propósitos. Escuche lo que dice la palabra. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y como les mencionaba al principio, he conversado con algunas personas que están actuando muchas veces sin pensar. Hacen locuras en estos tiempos. Pero el Señor nos dice: no actuemos así, no actuemos sin pensar, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Y dice la palabra que procuremos entender lo que el Señor quiere que hagamos en este tiempo. Y ahí está la palabra de Dios. Entienda lo que Dios quiere que usted haga en estos momentos. Cuando su empleo se paralizó, cuando sus negocios se detuvieron, ¿qué está entendiendo Dios? Le está dando a entender que debe hacer algo nuevo. Pues bien, una de las características del hombre y la mujer que es maduro espiritualmente es saber escuchar y discernir la voz de Dios y el para qué de esa voz. ¿Qué es lo que quiere decirnos? ¿Hacia dónde nos conduce? Lo que sí quiero decirles es que Dios
quiere decirnos algo en este momento. Veamos el primer profeta que les mencioné, Elías. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 11 al 13. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó, y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasando el terremoto, hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio, hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Fíjense que en este pasaje encontramos que muchos de nosotros podemos identificarnos con el profeta Elías. ¿Dónde está el profeta Elías? Está escondido en una cueva. Tiene temor a ser asesinado por el rey Acab y la reina Jezabel. Está allí encerrado a causa de su ministerio. Es que a veces, por ejercer nuestro ministerio en un mundo hostil, sufrimos persecución. Pero Dios va allí y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces en una cueva? Y entonces nosotros hoy nos vamos a identificar con este y estos otros profetas para entender el propósito de la voz de Dios. Pasar por grandes dificultades, pasar por situaciones difíciles que agotan, que deprimen, es lo que le pasó al profeta. Dice la palabra del Señor, vino y le dice: sal y ponte en pie delante de mí en la montaña. Y mientras él estaba allí, el Señor pasó. Porque Dios quiere comunicarse en estos tiempos con nosotros, quiere hablarnos y mostrarnos, quiere llamarnos al arrepentimiento, a cambios, a que salgamos de nuestro encierro espiritual y encontremos nuestra libertad en el Señor. Sin embargo, en estos momentos así difíciles, como estaba el profeta Elías, encerrado en una cueva, él entendió que el Señor no nos abandona. Y tenemos que entender eso en nuestros encierros, que el Señor no nos abandona, sino que el Señor está dispuesto a darnos fuerza, tal y como lo hizo con el profeta Elías. Y dice la Biblia que después de esta situación le envió un ángel para alimentarlo, para sustentarlo, para darle comida. Y fue una comida que le duró 40 días de camino. Elías era un profeta experimentado. Era un hombre que, a pesar de los tiempos, él aprendió a disfrutar y a madurar espiritualmente para reconocer la voz de Dios y su propósito. Y es lo que queremos entender, cuál es la voz de Dios, qué es lo que Dios nos dice en estos momentos que estamos viviendo y podamos interpretar su voluntad. Este profeta pasa por experiencias impresionantes hasta llegar a escuchar el famoso silbido apacible y delicado de la voz de Dios. Entonces, este hombre ha pasado por una tremenda lucha espiritual, una guerra espiritual con el rey Acab y la reina Jezabel, reyes idólatras, una nación que se había olvidado de Dios, una nación que claudicaba y que no entendía que Dios era real. Estaba claudicando entre Dios y Baal, el Dios de las cosechas, pagano de la tierra de Canaán. Elías huye al monte Horeb bajo las amenazas de muerte de Jezabel. Es un momento de crisis. Y es dirigido por el Señor a ese monte para escuchar la voz de Dios. Es decir, que en medio de la crisis el Señor va conduciendo a su pueblo para que oiga su voz y él pueda escuchar el propósito, el plan de Dios y a través del plan de Dios transformar la realidad que estaba viviendo el profeta en su tiempo. ¿Qué había en su tiempo? Frialdad espiritual,
conformismo, idolatría, falta de discernimiento, un total alejamiento de Dios. Pero la voz de Dios viene al profeta para que intervenga, para cambiar y transformar su realidad. Porque la voz de Dios viene a nuestra vida para transformar nuestras realidades. Así que Elías pasa por 3 experiencias que son parte de ese proceso, que van a moldear su interior para restaurarlo, para habilitarlo, para que él pueda ser sensible para oír su voz y hacer de él lo que el Señor quería para su nación, para su pueblo, para su gente. Expliquémonos un poquito. Dice el Señor aquí en este versículo que Él se presenta y le dice: sal y ponte delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba allí, el Señor pasó. Y comienzan a acontecer 3 cosas que van a preparar a Elías, y que lo mismo que sucede con Elías, Dios permite que algunos acontecimientos sucedan para que nosotros podamos oír y discernir la voz de Dios. El primer acontecimiento es un fuerte e impetuoso viento quebrador. Dice la palabra aquí que la ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero, dice, el Señor no estaba en el viento. ¿Esto qué quiere decir? Que es una primera etapa donde nuestra resistencia a Dios debe ser aflojada. Y eso es lo que necesitamos en estos momentos, que nuestra resistencia al Señor se afloje, donde los muros de la indiferencia y donde la separación que hay entre Dios y nosotros caigan esos muros de separación y podamos vernos cara a cara con Dios. Esto es necesario y es muy importante. Este es el momento cuando nosotros venimos ante su presencia y debemos aflojar la dureza de nuestro corazón. Afloje la dureza de corazón, sea sensible. Dios existe, Dios es real, Dios quiere hablarte. Dios quiere lidiar con esa incredulidad que tiene. Dios quiere quitar esos obstáculos que impiden que usted y yo entremos en una relación profunda con el Señor. Y es que cuando los vientos de Dios soplan, se parten las rocas, se aflojan las cosas duras, se derriban las cosas difíciles. En la Biblia encontramos, por ejemplo, 3 grandes soplos de Dios. La primera vez Dios sopló sobre el ser humano y le dio vida, le dio identidad, le dio capacidad para comunicarse con Dios. La segunda vez que sopló, creó una nación. Dice allá en el libro del profeta Ezequiel que Israel surgió de un valle de huesos secos y muertos y la convirtió en una nación poderosa. La voz de Dios viene para darnos vida, pero también viene para sacarnos de la muerte, del sequedal, de donde no hay vida, donde no hay esperanza, y convertirnos en una nación poderosa. Y la tercera vez que sopló, creó una comunidad llena de su espíritu, la iglesia del Señor. Un pueblo con capacidad para oír la voz de Dios, entender su palabra, relacionarse con el Espíritu Santo y por medio de su vida cambiar al mundo entero. Así que permita que así como este viento sopló y aflojó las piedras y derribó las murallas de la vida de Elías, así el Señor empiece a aflojar los obstáculos que hay en nosotros. Permita que la vida de Dios te habilite, que te restaure y que puedas en este momento convertirte en portavoz del Señor. Un segundo acontecimiento es un tremendo terremoto. En aquella etapa es la etapa en la cual los obstáculos que hay entre Dios y nosotros deben ser derribados. En Hebreos capítulo 12, versículo 26 al 29 nos dice que cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más, haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Esto significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agradezcamos a Dios adorándolo con santo temor
y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Y lo que la palabra del Señor nos enseña aquí es que nosotros hemos levantado construcciones, hemos levantado falsos ídolos, hemos levantado y construido fortalezas mentales. Y esas fortalezas mentales nos han llenado de incredulidad, nos han vuelto inclusive religiosos o ateos. En aquel tiempo, cuando Jesús habló a los judíos amaban su templo. Y Jesús les dice, mire, no quedará piedra sobre piedra, porque los judíos amaban más el templo que al Señor del templo. Toda la creación, nos dice aquí el versículo de Hebreos, va a ser agitado y removido para que solamente permanezcan las cosas inconmovibles. Y es que eso es lo que el Señor hace con los terremotos espirituales en nuestra vida. Quitar aquellas cosas que no tienen valor para colocarlas que son eternas. Lo inconmovible es su reino, su plan, su diseño, su propósito. En el libro del profeta Ezequiel nos habla este hombre de cómo Dios lo llama a él para ser portavoz de su voz. En el capítulo 2, verso 4 al 7. Le dice el Señor, son un pueblo terco y duro de corazón. Ahora te envío a decirles esto, dice el Señor soberano. Ya sea que te escuchen o se nieguen a escuchar, pues recuerda que son rebeldes. Al menos sabrán que han tenido un profeta entre ellos. Hijo de hombre, no tengas miedo ni de ellos ni de sus palabras. No temas aunque sus amenazas te rodeen como ortigas, zarzas y escorpiones venenosos. No te desanimes por sus ceños fruncidos. Por muy rebeldes que ellos sean, debes darles mis mensajes, te escuchen o no. Sin embargo, no te escucharán porque son totalmente rebeldes. Eso es lo que estamos viendo en estos días. Terquedad, rebeldía y dureza de corazón. Pero el Señor le dice al profeta que hable, que hable. El Señor derriba nuestra rebeldía, nuestra religiosidad, nuestra idolatría, para que lo podamos contemplar a Él. El tercer acontecimiento es el fuego. Es en esta etapa donde la pasión por Dios comienza a encenderse. Es en esta etapa donde comenzamos a darnos cuenta de que Dios nos ama y que le podemos amar a Él y que nos podemos relacionar con Él. Es aquí donde empezamos a sumergirnos en su río y participar totalmente con Él de su presencia, de sus propósitos. Es en esta etapa donde en nuestra vida fluye un cántico nuevo, donde alabamos a Dios, lo adoramos y exaltamos su nombre. Dice Jeremías capítulo 20, versículo número 9. Sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego, es como fuego en mis huesos, estoy agotado tratando de contenerla. No puedo hacerlo. Ese fuego de Dios, esa pasión de Dios cuando se enciende es maravillosa. El cuarto acontecimiento es el suave y apacible murmullo de la voz de Dios. En esta etapa es cuando la pasión nos lleva a la rendición. Y es que cuando se enciende la pasión por Dios, viene la rendición. Me rindo con mi orgullo, mi soberbia, mi rebeldía. Me humillo, me rindo ante el Señor. Entonces hay una entrega sin condiciones. Y es allí cuando suavemente el Señor empieza a revelar nuestros planes, sus propósitos y cuánto nos ama. En esta entrega comienza algo maravilloso. Aunque seamos inexpertos, el Señor nos lleva de la inexperiencia a la madurez. Y este es el tiempo de Dios para que usted empiece a comunicarse con Él, a hablar con Él, a que escuche su voz. Él le quiere mostrar cosas nuevas en este tiempo. Hablemos para terminar del profeta Samuel. El profeta Samuel llegó un momento en que le pudo decir al Señor, Señor, háblame, porque tu siervo está escuchando, estoy dispuesto. Y entonces aprendemos a ser sensibles y a distinguir la voz de Dios a medida que vamos practicando el oír su voz. Y en Samuel vamos a encontrar el Samuel
el Samuel joven, inexperto, neófito, a un Samuel maduro. En 1 Samuel capítulo 3, verso 4 al 7 nos dice: el Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Y enseguida fue corriendo donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó: Samuel. Él se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió él. Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Este es el Samuel pequeño, inexperto, pero comienza a oír la voz de Dios en un momento también de crisis para el pueblo de Israel. Veamos la diferencia entre un Samuel maduro que entiende la voz de Dios. Está ahí en el capítulo 8 de 1 Samuel, verso 4 al 9. Finalmente, ya han pasado muchos años, finalmente todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. Samuel se disgustó con esa petición y fue al Señor en busca de orientación. Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto, me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses, y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Aquí encontramos un Samuel ya maduro, que se disgusta por las peticiones del pueblo porque está pidiendo un rey. Están diciéndole que ya no necesitan a Dios. Y dice la Biblia que Samuel fue a orar a Dios en busca de orientación. Esa es la gran diferencia de un hombre y una mujer maduro en el Señor espiritualmente, que va y busca orientación en el Señor y el Señor le muestra su propósito. Entonces, el propósito del Señor es revelado a Samuel para decirle a la nación lo que va a pasar cuando ellos deciden que Dios no quieren más a Dios como rey, sino que quieren a un ser humano como rey, como las otras naciones. Quieren imitar las otras naciones. Entonces Samuel les revela el propósito porque Dios le muestra la realidad. 1 Samuel capítulo 8, versos 10 al 20 dice: entonces Samuel transmitió la advertencia del Señor al pueblo que pedía un rey. Esta es la manera en que un rey gobernará sobre ustedes, les dijo. El rey reclutará en el ejército a los hijos de ustedes y los asignará a los carros de guerra y a sus conductores, y los hará correr delante de sus carros. Algunos serán generales y capitanes del ejército, otros serán obligados a arar y a cosechar los cultivos del rey, y otros harán las armas y el equipo para los carros de guerra. El rey tomará a las hijas de ustedes y las obligará a cocinar, a hornear y a hacer perfumes para él. Les quitará a ustedes lo mejor de sus campos, viñedos y huertos de olivos, y se los dará a sus oficiales. Tomará 1/10 parte de su grano y de sus cosechas de uvas y la repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte. Les quitará a sus esclavos y esclavas y les exigirá lo mejor de sus ganados y burros para su propio uso. Les exigirá la 10ª parte de sus rebaños y ustedes serán sus esclavos. Cuando llegue ese día, suplicarán ser aliviados de este rey que ahora piden, pero entonces el Señor no los ayudará. Sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel. Aún así, todavía queremos un rey, dijeron ellos. Nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. Entonces Samuel transmite las advertencias del Señor al pueblo que le pide un rey. Y es que en este tiempo la gente no quiere que Dios reine en su vida. Quieren seguir bajo los reinados humanos del mundo. Hay personas que no quieren buscar la soberanía y la dirección espiritual del Señor. Entonces las advertencias en este cambio
vienen. Hebreos capítulo 3, verso 15 al 19. Recuerden lo que dice. Cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído la voz de Dios? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Fíjese que la palabra del Señor nos muestra que cuando Samuel entra en el secreto con Dios y escucha su palabra, el profeta Elías, el profeta Ezequiel, le revela su propósito. Pero en este caso, el caso de Samuel tiene que ver con nuestro entorno que estamos viviendo. Es que hay gente que no quiere en este tiempo que Dios gobierne sobre su vida. Y dice el profeta lo que Dios les revela. Les dice, bueno, si ustedes no quieren que Dios gobierne sobre sus vidas y quieren que un reino, un faraón de este mundo, un imperio espiritual sobre sus vidas, el pecado y la rebeldía esté sobre sus vidas, entonces dice, eso va a afectar a sus hijos. Ese rey va a reclutar en el ejército a los hijos de ustedes y los va a asignar a sus carros de guerra y a sus conductores y los hará correr delante de sus carros. Dice también, algunos serán generales y capitanes de un ejército para pelear otras guerras, no las del Señor. Dice, otros serán obligados a arar y a cosechar los cultivos del rey. Otros harán las armas y el equipo para los carros de guerra. Entonces toma a nuestros hijos, nos esclaviza a nuestros hijos. El rey tomará también sus hijas, dice, y las obligará a cocinar, a hornear y a hacer perfumes para él. Si usted no quiere que Dios gobierne sobre su vida, a usted le va a tocar ser productivo para otro rey que no le va a dar nada a cambio. Pero también ese rey de este tiempo quiere afectar nuestra productividad. Dice, les quitará a ustedes lo mejor de sus campos, viñedos y huertos de olivos y se los dará a sus oficiales. Eso es lo que sucede con nuestra productividad. Nos es quitada y les es entregada a otro. Tomará una 10ª parte de su grano, de sus cosechas y la va a repartir entre sus oficiales y miembros de la corte. Les quitará sus hijas, las volverá esclavas y le va a exigir lo mejor de sus campos, de sus ganados. Es decir, este reino de este mundo nos va a oprimir, nos va a atar, nos va a ligar, nos va a quitar el tiempo que le podíamos servir al Señor. Concluyamos. Cuando llegue ese día, dice el Señor, suplicarán ser aliviados de ese rey que los tiraniza, que les quita sus pertenencias. Y dice, y el Señor no los oirá. ¿Quiere usted hoy ver los efectos y entender los efectos de la palabra del Señor? Dios quiere sacarte de tus encierros, de tu parálisis espiritual, de su frialdad espiritual, de su ceguera, de su dureza, para que seas un receptor de su voz. Pero que entienda que la voz de Dios te dice, mira, no me rechaces a mí. No me rechaces a mí, porque si me rechazas a mí, otro va a reinar sobre tu vida y va a tiranizar tu hogar, va a afectar tu familia, va a afectar tu economía, va a afectar tu productividad. Sin embargo, hay un mensaje del Señor para nosotros. Permita que el soplo de Dios que afloja, el terremoto que derriba los muros, el fuego que enciende nuestra pasión, nos llevan a valorar la voz de Dios. Por eso el autor de Hebreos dice, hace mucho tiempo, Hebreos 1 al 3, hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo.
El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. ¿No le parece a usted que es importante que en este tiempo Dios nos habla por medio de su Hijo? Y el Hijo es el creador de todas las cosas, es el heredero de todas las cosas y nos tiene reservado para nosotros lo mejor. Esa es la voz del Señor en este tiempo. Deje la dureza, deje la rebeldía, deje la terquedad, dejemos todas esas cosas que nos apartan del Señor. ¿No quieres que el Señor reine? Seguirá siendo esclavo. Sus hijos serán esclavos de una situación, su salud, su vida. La voz de Dios te dice: dame, hijo, hoy tu corazón. El Señor nos ha hablado por medio de su Hijo y dice que Él es el que creó todo, todo existe, todo es por Él. Entonces, ¿por qué no rendir nuestra vida a aquel que realmente nos puede llevar a lugares interesantes? Tomemos en cuenta la voz de Dios en estos tiempos a través de su palabra, a través de sus profetas, a través de los mensajeros, y dale tu corazón al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy queremos entregar nuestro corazón a ti. Y tú sabes aquellas cosas que de alguna manera impiden que podamos oír la voz. Esos encierros en que nos encontramos, esas fortalezas mentales, esas mentiras que hemos creído, esa rebeldía que hay en nuestro corazón, esa falta de entendimiento. Hoy nos humillamos bajo la poderosa mano del Señor. Y aquí, en este lugar donde me encuentro, Señor, quiero recibirte en mi corazón, aceptarte como Señor y Salvador y vivir para ti. Y a partir de hoy, Señor, quiero dejar que otro gobierne sobre mi vida y que seas tú que gobiernes. Quiero entrar en la dimensión del reino, en la bendición, en la prosperidad, en la sanidad, en la bendición de mi familia, de mis hijos, de mi economía. Señor, gracias porque todo lo puedo en ti que me fortalece. Amén. Después de haber escuchado este mensaje, le invitamos a conectarse con nosotros. Le vamos a guiar cómo entender y discernir la voz de Dios. Acérquese al Señor, que son tiempos de buscar al Señor. Bendiciones.